Vamos a hablar de la obtención de las fuerzas hidrostáticas sobre compuertas curvas. Bueno, recordemos lo que nosotros denominábamos como compuerta plana. La compuerta plana era pues, una compuerta que, si yo la veía de lado, la veía como una línea recta. Entonces, bueno, por similitud, una compuerta curva será aquella que, si yo la veo de lado, pues la voy a ver como una línea curva, ¿no? Una superficie curvada. Bueno. Digamos que cuando nosotros analizamos las compuertas planas, teníamos una ventaja. Aquí la podemos ver. En este caso, en el caso de las compuertas planas, pues todas las fuerzas que producía la presión hidrostática, que variaba en función de la profundidad, ¿no? Pero todas estas fuerzas elementales iban en una sola dirección. Entonces yo podía como olvidarme, entre comillas, del carácter vectorial de la fuerza. O sea, hay que entender que esta suma de fuerzas es una suma vectorial, pero pues como iban todas hacia la misma dirección, yo podía, en las expresiones que utilizamos anteriormente, podía hacer una suma escalar, y digamos que eso equivalía a la suma vectorial, pero simple y sencillamente porque todas las fuerzas elementales iban en la misma dirección. Si observamos la superficie curva, pues en ese caso las fuerzas elementales están cambiando tanto en magnitud como en dirección, y para hacer esta suma vectorial pues no sería tan directo, no podría yo utilizar el concepto de integración para solucionar o encontrar las formulaciones adecuadas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a proceder en este caso? En este caso vamos a proceder realizando un diagrama de cuerpo libre de un bloque de fluido que la compuerta encierra. Debe ser claro qué es ese bloque de fluido que la compuerta encierra. Observemos que ese bloque de fluido está formado por, digamos, una porción de fluido que aquí sigue la forma de la compuerta. Acá va a estar representado como por una proyección de la compuerta sobre esta superficie, una proyección horizontal de la superficie curva, y aquí una proyección vertical de la superficie curva, y todo esto se corta y obtenemos el bloque de fluido que sacamos acá al lado derecho. Sobre este bloque de fluido nosotros vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, este bloque de fluido, ¿qué fuerzas va a tener? Bueno, va a tener un peso. Acá en esta porción que cortamos, aquí nosotros tendríamos una compuerta plana vertical imaginaria, yo la llamo virtual, y sobre esta compuerta plana, ¿qué se estaría produciendo? Observemos que tenemos un sistema de fuerzas, ¿cierto? Esto está sumergido en el líquido, entonces aquí esta compuerta plana experimentaría un sistema de fuerzas distribuido, se tendría una fuerza hidrostática resultante aquí. O sea, yo podría encontrar esta fuerza hidrostática resultante. Esta compuerta plana, que es horizontal, también va a estar sometida a un sistema de fuerzas y por lo tanto una fuerza hidrostática resultante que estamos calculando acá. Para el caso de la compuerta curva, pues bueno, ya decíamos que la sumatoria de fuerzas no era tan directa como en las compuertas planas, pero yo sí podría decir que debe haber una fuerza hidrostática resultante de la compuerta sobre el bloque. Es esta que tenemos acá. Y esa fuerza hidrostática resultante yo la podría descomponer en una fuerza hidrostática horizontal, que es esta FH, esta que tenemos acá, y en una fuerza hidrostática vertical, que es esta que tenemos acá.
Entonces, pues digamos que bajo este supuesto, sobre todo este supuesto que hacemos acá es bien importante. Bajo este supuesto que tenemos acá, yo podría aplicar una condición de equilibrio para el bloque de fluido y así pues solucionar sobre todo la incógnita que es el valor de esta fuerza hidrostática resultante. Vamos a ver cómo. Si yo hago una sumatoria de fuerzas en la dirección horizontal, pues voy a encontrar que esta fuerza hidrostática horizontal debe ser igual a esta fuerza que la llamamos Fx, que es la fuerza sobre esta compuerta plana virtual vertical que tenemos acá. O sea que si yo calculo esta fuerza, y lo puedo hacer, esto es una compuerta plana, ya sabemos cómo calcular esta fuerza, entonces si calculo esta fuerza, calculo esta fuerza, o sea, esta componente de la fuerza de la compuerta sobre el bloque de fluido. Y si hacemos la sumatoria de fuerzas en la dirección Y, vamos a encontrar que esta fuerza vertical, o sea, esta componente, va a ser igual a la fuerza en Y, o sea, la fuerza sobre esta compuerta más el peso del fluido. Y si yo tengo la fuerza horizontal, la fuerza vertical, tengo las componentes de la fuerza hidrostática del bloque sobre la compuerta, pues yo puedo encontrar esta fuerza tanto en magnitud como en dirección. Y así se soluciona el problema. Y este será el método general para solucionar compuertas de tipo curvo. Entonces recuerden que se trabaja sobre un bloque de fluido que la compuerta encierra. Bueno, ahora, hay casos especiales en donde, digamos, la compuerta puede estar ubicada de una manera tal que la componente en la dirección vertical tenga una diferencia con respecto a lo que acabamos de explicar. ¿Ok? Bueno, vamos a verlo de la siguiente forma. Entonces, si yo tengo esta compuerta, yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque de fluido acá. Yo tengo entonces una fuerza hidrostática que tiene un par de componentes, ¿no? Una fuerza hidrostática horizontal y una fuerza hidrostática vertical, de la fuerza resultante. Pero entonces, observemos que al hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección Y, yo voy a tener que la fuerza sobre la compuerta plana virtual, en este caso horizontal, Fy, menos el peso y menos esta componente vertical debe ser igual a 0. Si resolvemos esto, vamos a encontrar que esta fuerza o esta componente vertical es igual a Fy menos el peso. Entonces observemos que, en este caso, difiere de la condición que habíamos puesto inicialmente. Entonces digamos que una observación o algo para tener en cuenta es que en el caso de estas compuertas, en donde la compuerta como que no resiste el fluido, digamos, sosteniéndolo, sino como comprimiéndolo, por así decirlo, con esta forma que tenemos acá, ¿sí? Entonces es necesario o es recomendable mejor hacer el diagrama de cuerpo libre para, pues digamos, no ir a cometer un error cuando estemos calculando la componente vertical. Por último, hemos hablado de encontrar la fuerza hidrostática resultante tanto en magnitud como en dirección, pero nos falta la ubicación, nos falta saber por dónde pasa esa fuerza. Resulta y sucede que hay un caso especial de las compuertas curvas y son las compuertas circulares. Esas compuertas circulares
Pues son aquellas compuertas que yo las veo como una circunferencia, pues entonces la circunferencia tiene una propiedad de tener un radio de curvatura constante. Hay un centro de la circunferencia y a partir de ese centro se traza un radio y se traza la circunferencia, su radio de curvatura es constante. Estas compuertas curvas tienen la propiedad de que las fuerzas elementales, dado que son perpendiculares a una tangente a la circunferencia, ellas van a pasar siempre por el centro de circunferencia. Entonces, en el caso de una compuerta curva, pues observemos que la fuerza resultante también tendrá que cumplir con esta condición y esa fuerza resultante va a pasar por el centro de curvatura de la compuerta circular. Así que pues yo ya conozco la fuerza en dirección y en magnitud, ¿cierto? En dirección y en magnitud. Y entonces, como yo sé que pasa por el centro de curvatura, está completamente ubicada la fuerza hidrostática resultante. Entonces, esto es, digamos, como el planteamiento general para nosotros solucionar las compuertas curvas. Vamos a hacer un ejercicio en donde se ilustra esta aplicación de la obtención de las fuerzas hidrostáticas sobre compuertas curvas. Para asimilar más el tema de análisis de compuertas curvas, vamos a realizar el ejercicio 282 del libro de Frank White. Dice así: la presa de la figura es un cuarto de círculo de 50 centímetros de anchura, 50 metros de anchura, perdón. Determine las componentes vertical y horizontal que la fuerza hidrostática ejerce sobre la presa y el punto CP en el que la fuerza resultante incide sobre la presa. Recordemos que nuestro método consiste en elaborar un bloque de fluido, ¿cierto? Al extraer un bloque de fluido, este bloque de fluido tendría pues la forma que tiene la represa. En este caso esa forma es como la de un cuarto de circunferencia, ¿cierto? Aquí la tenemos. Y 50 metros de anchura, ¿no? 50 metros de profundidad sobre el papel. Entonces forma como un cuarto de cilindro, el bloque de fluido que estamos analizando. Sobre este bloque de fluido, ¿qué fuerzas actúan? Bueno, actúa un peso, el peso del bloque de fluido, actúa una fuerza hidrostática sobre una compuerta plana vertical, que es esta que tenemos acá, en este borde, la vemos acá, y la fuerza hidrostática sobre la compuerta plana horizontal que tenemos acá. Y la presa, ¿cierto? La compuerta sobre el bloque ejerce una fuerza, y la vamos a llamar fuerza de la compuerta sobre el bloque, y podemos descomponerla en dos componentes, una en la dirección X y otra en la dirección Y. Si hacemos un equilibrio para el bloque de fluido en la dirección X, tenemos que la fuerza H, o sea la fuerza horizontal, la fuerza sobre esta compuerta plana vertical es igual o menos la fuerza de la compuerta sobre el bloque en la dirección X es igual a 0. Es decir, la fuerza de la compuerta sobre el bloque en X va a ser igual pues a la fuerza hidrostática sobre esta compuerta plana vertical, que esto yo lo puedo calcular. Es igual al peso específico del fluido por la profundidad a la cual va a estar el centroide de esta placa, que es un rectángulo, ¿no? Que ese centroide estaría a una profundidad de 20 dividido entre 2, o sea, 10 metros. Y esto por el área de la compuerta, que es de 50 por 20 metros cuadrados. El peso específico del agua es de 9.810 newtons sobre metro cúbico. Bueno,
haciendo los cálculos, tenemos una componente en X de la fuerza de la compuerta sobre el bloque de 98.1 meganewton. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en la dirección Y, vamos a encontrar que la componente en Y de la fuerza de la compuerta sobre el bloque es igual a la fuerza vertical más W, la fuerza hidrostática sobre esta compuerta, pero esta compuerta, observemos acá en el dibujo, esta compuerta que tenemos acá está expuesta a la atmósfera. Resolviendo el problema en términos manométricos, vamos a ver entonces que esta fuerza va a ser cero, ¿sí? La presión atmosférica en términos manométricos va a ser nula. Entonces esta fuerza se hace cero y esta componente en Y de la fuerza de la compuerta sobre el bloque va a ser igual al peso del bloque de fluido. Ese peso del bloque de fluido, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por el volumen del bloque. Pero ese volumen del bloque, ¿a qué sería igual? Al área de su base, que sería pi por el radio al cuadrado sobre 4, multiplicado por su longitud. Haciendo las operaciones y encontrando que el peso específico es 9.810 newtons sobre metro cúbico, el radio son 20 metros y la longitud son 50 metros, tenemos una fuerza de la compuerta sobre el bloque en la dirección Y de 154 meganewton. Si yo quiero encontrar la magnitud de la fuerza de la compuerta sobre el bloque, pues simple y sencillamente es la sumatoria de las magnitudes de las componentes elevadas al cuadrado y la raíz cuadrada de eso. Aquí le estamos hallando. Si quiero encontrar el ángulo que tiene esa fuerza de la compuerta sobre el bloque, pues lo puedo encontrar haciendo la función tangente inversa o la cotangente de la componente de la fuerza de la compuerta sobre el bloque en Y, ¿cierto? La relación entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, fuerza de la compuerta sobre el bloque en Y sobre la fuerza de la compuerta sobre el bloque en X. Aquí hacemos las operaciones y nos da 57.5 grados. Pero algo que no hay que perder de vista en estos problemas es que yo encontré con este diagrama de cuerpo libre la fuerza de la compuerta sobre el bloque, pero yo podría hallar la fuerza del bloque de fluido sobre la compuerta, o sea, la reacción, ¿cierto? Está la fuerza que produce la compuerta sobre el bloque, pero yo voy a necesitar la fuerza del bloque sobre la compuerta. Esa fuerza tiene igual magnitud, igual dirección, ¿cierto? Pero sentido contrario. Así pues, la fuerza hidrostática que se aplica sobre la presa viene a ser este vector que tendrá la misma magnitud, 182.6 meganewton. Esta dirección dada por este ángulo, que equivale a este ángulo, que es de 57.5 grados, pero para ubicar este centro de presiones, tenemos que esta coordenada en X sería 20, ¿cierto? 20, el radio de la presa, ¿cierto? Multiplicado por el seno de 57.5 grados. O sea, esta coordenada en X del centro de presiones sería de 10.75 metros. Y la coordenada en Y del centro de presiones sería, bueno, tendría una dirección negativa, ¿cierto? Tomando un Y negativo hacia abajo, de menos 20 coseno de 57.5 grados. O sea, menos 16.87 metros. Bueno, vamos a realizar otro problema de análisis de compuertas curvas. Es el problema 283 del libro de White y dice así: la compuerta
compuerta AB de la figura, esta compuerta es una compuerta curva, es un cuarto de circunferencia de 10 pies de ancho hacia adentro del papel y pivotada en B. Encuentre la fuerza F apenas suficiente para mantener la compuerta antes o desde la apertura. La compuerta es uniforme y pesa 3.000 libras. Pues, bueno. Nuestro método entonces, recordemos que consiste inicialmente en elaborar el diagrama de cuerpo libre del bloque de fluido que la compuerta encierra. Ese bloque de fluido lo tenemos acá. Sobre él actúan las siguientes fuerzas. Una fuerza que ejerce la compuerta sobre el bloque. Esta la vamos a llamar F sub CB. Esta fuerza, recordemos que la podemos descomponer en sus componentes a lo largo de X y a lo largo de Y. Una fuerza hidrostática sobre una compuerta plana vertical, que la vamos a llamar F sub H, o fuerza hidrostática horizontal. Una fuerza hidrostática que se aplica sobre una compuerta plana horizontal, la vamos a llamar fuerza hidrostática vertical. Y el peso del bloque de fluido. No perdamos de vista que ese bloque de fluido es un cuarto de cilindro, ¿sí? Tiene una base de un cuarto de circunferencia y tiene 10 pies de largo. Esto entonces es un cuarto de cilindro y ese será el bloque de fluido con el cual nosotros vamos a trabajar. Calculamos la fuerza hidrostática horizontal, sería el siguiente paso. Entonces la fuerza hidrostática horizontal sale de hacer la sumatoria de fuerzas a lo largo de la dirección X. De este planteamiento entonces encontramos que la fuerza de la compuerta sobre el bloque en la dirección X va a ser igual a la fuerza hidrostática horizontal, que será la presión en un punto del centroide de esta compuerta plana vertical multiplicado por el área. Esta compuerta plana vertical tendrá su centroide en su centro geométrico, ¿cierto? Por ser un rectángulo. Aquí tenemos, y me interesa es esta profundidad, aquí tenemos una profundidad de 8 pies, pero el centroide estará a 4 pies, a la mitad. Eso lo vamos a tener en cuenta ahorita en los cálculos. La presión en el centroide será entonces el peso específico del agua por esa profundidad a la cual está el centroide y por el área. Hacemos las multiplicaciones. El peso del agua, 62.3 libras fuerza sobre el pie cúbico. Profundidad a la cual está el centroide, 4 pies. Y el área, que serían 8 pies por 10 pies. Esto nos da 19.936 libras fuerza. Vamos a calcular ahora la fuerza hidrostática vertical. Si hacemos la condición de equilibrio, encontramos que la fuerza hidrostática vertical menos la componente en Y de la fuerza de la compuerta sobre el bloque y menos el peso deben ser iguales a 0. Si despejamos la componente en Y de la fuerza de la compuerta sobre el bloque, vamos a ver que es igual a la fuerza hidrostática vertical menos el peso. Aquí hay una diferencia importante con el problema anterior, ¿no? En el problema, y aquí hay un signo más. Aquí en este caso de estas compuertas que tienen esta orientación, les recomiendo que contrasten los dos problemas. Observemos que en este caso hay una diferencia. Y la diferencia radica en que entonces acá esta componente en Y de la fuerza de la compuerta sobre el bloque va a ser igual a la fuerza hidrostática vertical menos el peso. Ahora bien, si nosotros calculamos la fuerza hidrostática vertical
podríamos verlo como, y aplicando los principios de cálculo de compuertas planas, podríamos encontrar que esa fuerza hidrostática sería igual a la presión hidrostática a la cual está el centroide, que sería peso específico del agua por Hc por A, ¿sí? Pero si observamos esta expresión, Hc por A me daría como el peso de un bloque de fluido que sería como un prisma, ¿sí? Como un prisma cuadrangular, ¿ok? Sería como un prisma que yo tendría aquí, ¿ok? Si revisamos este cálculo, ¿no? Es el peso de este prisma que tenemos acá. Entonces, vémoslo acá, es un prisma que va hasta acá, hasta arriba. Y según la formulación que tenemos acá, le estamos quitando el peso del bloque de fluido. O sea, en general, uno podría, y es otra forma de verlo para calcular esa componente de la fuerza de la compuerta sobre el bloque en la dirección Y, uno podría calcularlo como el peso del fluido que está encima de la compuerta, pero en este caso sería un fluido virtual, esta parte que estoy señalando acá. Es un fluido imaginario, un fluido que está por encima de la compuerta, pero de forma imaginaria. Es otra manera de verlo. Si eres confuso, la recomendación es de todas maneras aplicar la condición de equilibrio, no utilizar fórmulas, ¿no? Hacemos acá el cálculo del peso del bloque de fluido. Sería igual al peso específico del agua por el área de la base y por la altura o la longitud. Y esto lo reemplazamos en esta fórmula. Entonces el peso específico del bloque de fluido gris sería peso específico del agua. El peso del bloque de fluido gris, perdón, sería el peso específico del agua por la profundidad a la cual está el centroide, 8 pies. O sea, el centroide está aquí en este punto. Esta placa es esta placa horizontal que estoy señalando acá. Por lo tanto, su centroide está acá, 8 pies. Y por el área, menos el peso del bloque de fluido, 62.3 libras de fuerza, multiplicado por pi, por el radio del cilindro, o del cuarto de circunferencia elevado al cuadrado, dividido entre 4 y por 10. Esa operación nos da 8.557 libras fuerza. Bueno, yo puedo encontrar entonces la magnitud de la fuerza de la compuerta sobre el bloque. Conozco sus componentes, ¿cierto? Aplico el teorema de Pitágoras y encuentro que la magnitud de esa fuerza es de 21.695 libras fuerza. También puedo encontrar su ángulo de inclinación, un ángulo de inclinación que estaría como por acá, sería, utilizando la función arcotangente, de 23.2 grados. Ahora, y recordemos que mi interés es encontrar los efectos sobre la compuerta para terminar de solucionar el problema, muy seguramente aplicando los conceptos de la estática. Entonces, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre de la compuerta, donde tengo una fuerza del bloque sobre la compuerta, que será la reacción de esta fuerza de la compuerta sobre el bloque, con una magnitud y dirección igual, pero en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos encontrar nuestra incógnita, que es esta fuerza que tengo que aplicar acá, apenas suficiente para que la compuerta esté, mejor dicho, que se quite esa fuerza y la compuerta se abra. La fuerza apenas suficiente para mantenerla casi en apertura. Entonces tendré que aplicar una sumatoria de momentos, ¿no?
esta sumatoria de momentos me implica conocer esta distancia de 1. Esta distancia de 1 es perpendicular, ¿cierto? Es la distancia a lo largo de una línea perpendicular desde el punto con respecto al cual hago momentos hasta la línea de acción de la fuerza. Esa será de 1. De 2, observemos que es la distancia perpendicular que hay desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto con respecto al cual hago momentos. Y de 3 también tiene la misma definición, distancia perpendicular desde la línea de acción de la fuerza hasta el punto con respecto al cual hago momento. Aquí se están calculando las tres distancias. La distancia de 1 sería igual al radio de la circunferencia, ¿cierto?, de la compuerta, multiplicado por el seno. Necesitamos esta distancia, ¿no? Aquí se forma un triángulo rectángulo. Sería el radio, que es esta distancia que tenemos acá. Me queda un poquitico corrido el dibujo, pero en realidad aquí esto debe coincidir con el centro de la circunferencia y sería el radio de la compuerta el que tendríamos o conoceríamos acá. Ese radio multiplicado por el seno de 23.2 me da 3.15 pies, sería esta distancia de 1. La distancia de 2, ¿cómo la podemos encontrar? El peso se aplica sobre el centro de gravedad del cilindro, bueno, o del cuarto de cilindro. Ese centro de gravedad en esta dirección se encuentra a una distancia x barra que viene dado por esta expresión, 4r sobre 3pi, pero a mí me interesa es esta distancia que habría de aquí hasta acá. Esta distancia, ¿qué sería igual? Pues sería igual al radio de la circunferencia menos el x barra, o sea, r menos 4r sobre 3pi. O sea, igual a 8 menos 4r sobre 3pi, 4 por 8 sobre 3pi me da 4.6 pies. 4.6 pies sería de 2. Y de 3, pues es igual a 8 pies, que sería el radio de la circunferencia o de la compuerta. Bueno, ya haciendo la sumatoria de fuerzas en la dirección o con respecto al punto B, tenemos esta condición. De aquí se puede despejar, esto debe ser igual a 0. De aquí se puede despejar la fuerza F. Al despejarse la fuerza F y al hacerse las operaciones, encontramos que la fuerza apenas suficiente para mantener la compuerta antes de abrirse es de 30.780 libras fuerza.